y quiero entrar en una serie que se llama Reyes y Sacerdotes. ¿Cómo se llama? Reyes y sacerdotes. Y vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la identidad. La identidad de los hijos de Dios, la identidad de los seres humanos, no solamente de los cristianos, no solamente de las personas de iglesia. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios con una identidad. Dios nos hizo para ser sus hijos, y dentro de esta identidad de hijos de Dios están estas dos características que las vamos a estar estudiando a lo largo de estas semanas, que es el rey y el sacerdote. Todos nosotros nacimos con esa naturaleza. En la imagen y la semejanza de Dios se encuentra precisamente esa naturaleza. Precisamente estas dos palabritas, imagen y semejanza, son bien importantes y son el reflejo de estas dos cosas. Hace algún tiempo hablábamos acerca de estas palabras, ¿verdad? Dios nos hizo a imagen, y la palabra imagen, que viene del hebreo selem, que significa sombra, que significa proyección. Somos una proyección de Dios, venimos de Él, somos hechura suya, dice la palabra, y tenemos su esencia en nosotros. Y eso habla de nacimiento, eso habla de procreación, eso habla de que venimos nosotros de Él y tenemos esa relación íntima, profunda. Nos hizo para estar en relación con Él. Y luego habla de la palabra semejanza, que viene de otra palabrita hebrea, que es la palabra demut, que significa molde. Dios nos hizo con la capacidad de moldear, de darle forma a las cosas, y eso significa gobierno, significa poder ejercer gobierno, poder moldear las cosas a nuestro alrededor. Entonces, imagen y semejanza hablan de intimidad, que es el sacerdocio, y habla de molde, que es el gobierno. Por eso vamos a hablar de estas dos palabras, que son sacerdocio y gobierno, y cómo son una parte profunda de nuestra identidad que cada uno de nosotros debemos entender. Así es que no importa si es tu primera vez en una iglesia, tu primera vez que vas a escuchar la palabra, no importa, esta palabra es para ti porque tiene que ver con tu naturaleza. No voy a hablar de cristianos o no cristianos, voy a hablar de humanos, de personas hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y no importa si tú ya tienes muchos años en la iglesia, siempre es importante recordar esta palabra, porque de eso depende todo en nuestra vida, que podamos recuperar esa identidad como hijos de Dios, porque a veces estamos en la casa, pero no como hijos, como otra cosa. Amén. Y entonces ahí es donde nos perdemos lo mejor de lo que Dios tiene para nosotros cuando llegamos a la casa, pero llegamos de manera incorrecta. Y podemos tener años en la casa, pero no ser hijos, no estar viviendo como hijos. Y la palabra del Señor nos enseña que el deseo de Dios, la visión de Dios para todos nosotros es que lleguemos a ser hijos de Dios. Amén. No solo siervos de Dios, sino hijos de Dios. Y en el ser hijo de Dios se encuentra precisamente estas dos facetas, el sacerdocio y el reinado. Pero quiero iniciar el día de hoy precisamente planteando el problema. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Por qué la necesidad de recordar, o por qué la necesidad de redescubrir el sacerdocio y el reinado que Dios puso en los seres humanos a través de su imagen y su semejanza? Y aunque vamos a hacer el principio, vamos a comenzar por la última parte de la Biblia. Así es que le voy a invitar para que abra su Biblia, si la trae allí, en el libro de Apocalipsis, y vamos a leer en el capítulo número 5, el versículo 10. Apocalipsis 5, 10. Y vamos a hablar de esta palabra en este día. Apocalipsis 5, 10. Si no lo tienes, si no trae su Biblia, bueno, aquí está apareciendo a mis espaldas. Y vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios, y en este pasaje vamos a iniciar nuestra reflexión del día de hoy. Apocalipsis 5, 10. Dice así en el nombre de Jesús: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes,
y reinaremos sobre la tierra. Lo voy a leer una vez más. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí donde está en su lugar, dígale: Señor, yo quiero que esta palabra hable a mi corazón. Ayúdame a comprender lo que tú quieres hablar a mi vida el día de hoy, y que ese conocimiento comience a transformar mi mente, porque a través de la transformación de mi mente yo voy a poder ser transformado completamente a lo que tú quieres que seamos. Se lo puedes decir al Señor con tus propias palabras. Dile: Señor, habla a nuestros corazones hoy. Padre, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí. Gracias, Jesús, por la vida de cada uno de los que hoy se han tomado el tiempo de venir a la casa y poder compartir con nosotros este tiempo de comunión contigo, este tiempo en que podemos unirnos a ti, no solo a través de la adoración que podemos dar, sino también a través de tu presencia y tu palabra que vienen a nuestra vida a hacer una obra profunda, perfecta en nuestros corazones. Hoy presentamos nuestros oídos, nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que tu palabra venga y transforme nuestra manera de pensar, transforma nuestra manera de ver las cosas, para que también nosotros podamos ser transformados completamente en lo que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya está listo? Hoy vamos a hablar acerca de la identidad perdida. La palabra del Señor dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dice: nos has hecho. Y va por ahí precisamente en el problema en el que todos nosotros nos metimos desde el principio, en que la humanidad entera está metida. El enemigo de nuestra vida siempre ha intentado destruirnos, siempre ha intentado acabar con nosotros, y su estrategia principal es robarnos la identidad. Que olvidemos, que perdamos de vista quiénes somos nosotros realmente. Hace unos meses atrás, en otra serie que hablábamos acerca del encuentro, ¿verdad? Cómo debemos reencontrarnos con Dios. Y hablábamos precisamente de que en un principio nos perdimos, hubo un desencuentro. Por eso la necesidad de reencontrarnos con Dios, porque nos desencontramos. Y veíamos cómo la estrategia de la serpiente en el huerto del Edén fue empezar a meter duda en el corazón de Adán y de Eva, ¿verdad? Y entonces les hace dudar si realmente Dios es quien dijo ser, y si realmente ellos son lo que Dios les dijo que eran. Porque cuando nosotros perdemos de vista nuestra identidad, empezamos a actuar de maneras erráticas y empezamos a dejar de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y sabe, mucha gente cree que el libro de Apocalipsis habla del fin del mundo y habla de catástrofes y juicios y destrucción y todo ese montón de cosas. Pero la realidad es que el centro de este libro, el verdadero meollo del libro de Apocalipsis, es la restauración de todas las cosas. Dios quiere volver a llevar todas las cosas al punto donde comenzaron. De eso se trata Apocalipsis, de cómo Dios va a restaurar todo a cómo estaba al principio. Y entonces este libro nos habla de cosas que siempre han sido, que desde el principio fueron, pero que en algún momento dejaron de ser, y cómo Dios está en esa campaña de volver a regresarnos al lugar donde Él nos había puesto desde un principio, y empezando por nuestra identidad. Dios ahora mismo, querido amigo que hoy estás aquí, Dios ahora mismo está luchando porque tú entiendas, porque tú descubras quién dice Él que tú eres, y vuelvas a ser lo que Dios planeó que fueras desde el principio. Nos habla de Dios recuperando lo que se había perdido. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la obra de Jesús. Dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una de las primeras cosas que el Señor quiere restaurar es nuestra identidad, porque fue lo primero que se perdió. Cuando perdimos de vista quiénes somos realmente, empezamos a perder todo.
Porque cuando nos olvidamos quiénes éramos, perdimos la comunión con Dios, perdimos la imagen, el Selem, esa proyección de Dios en nosotros, y perdimos el Demud, esa capacidad de gobernar sobre las cosas creadas. La Escritura dice, nos has hecho, no dice, está en un tiempo pasado, no dice, nos harás. No dice algún día seremos, dice nos has hecho. Es decir, que esa imagen y esa semejanza de Dios está en cada uno de nosotros desde el principio, solo que nosotros la hemos perdido de vista. Dice nos has hecho reyes y sacerdotes. Es decir, que está en nuestro diseño. El haber sido hechos para estar en una comunión con Dios profunda, íntima, directa, ya está en cada uno de nosotros. No es algo que va a pasar en el futuro, es algo que ya pasó, que ya Dios puso en nuestras vidas. Esa capacidad para gobernar sobre las cosas creadas ya está en nosotros. Tienes dentro de ti, en tu corazón, la semilla de lo eterno. Y por semilla de lo eterno no hablo de otra cosa más que esa capacidad de poder comunicarnos, de poder relacionarnos con Dios. Dios nos hizo para relacionarnos con Él. Y nos hizo para relacionarnos con el resto de la creación. Fuimos creados de dos ingredientes, dice la Biblia. Nos hizo del polvo de la tierra. Pero luego sopló sobre el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Puso su espíritu en nosotros, ese soplo divino puso en nosotros esa semilla que nos permite comunicarnos directamente con Dios. Pastor, pero yo no siento que eso está pasando. Bueno, ese es el problema, que está allí, pero que lo hemos perdido de vista, se nos ha escapado. Esa posibilidad que está dentro de nosotros de comunicarnos con Dios. Pero también nos hizo del polvo de la tierra, nos conectó con la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos conectados con ella en forma de gobierno. Dios le dio al hombre esa capacidad para poder gobernar sobre todas las cosas. Y tal vez usted puede decir, pastor, pero yo no controlo, ¿verdad? Yo no gobierno ni el control remoto de la tele en la casa, ¿verdad? No gobierno sobre nada. Siento que todo me gobierna, siento que todo me dirige. Ese es el problema. Esa es la situación, que perdimos de vista nuestra identidad y entonces se perdió todo lo que nosotros podíamos hacer. Esto significa que en el corazón de Dios, esa identidad ya fue diseñada para nosotros desde el principio. Dios nos hizo para ser reyes y sacerdotes sobre la tierra. El ser humano no fue creado para vivir vacío, confundido, esclavizado, roto y lejos de Dios. El hombre fue creado para reflejar la imagen de Dios sobre la tierra. Fuimos creados para hacer la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. ¿Se acuerda que decíamos que cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, no está hablando solamente del suelo que pisamos y de la bóveda azul que está sobre nuestras cabezas? Estamos hablando, cuando hablamos de la tierra, hablamos de todo lo material, de todo lo visible. Y cuando hablamos del cielo, estamos hablando de todo lo invisible. Principios, leyes espirituales que rigen al universo. Bueno, Dios nos hizo a nosotros, te hizo a ti, para que fuéramos la conexión entre lo visible y lo invisible. Todo lo demás solamente existe. Todo lo demás solamente está aquí y es visible, pero no se conecta con lo eterno. No tiene conciencia, no tiene ese sentido de trascendencia que tenemos nosotros los seres humanos. Esa sensación de que existe algo más allá. Esa sensación de que esto que ven mis ojos no es todo lo que hay. Es esa semilla de eternidad que Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres. Y lo hizo así, con una razón, para que nosotros gobernáramos.
Pero ese gobierno de la tierra tiene que ver con esa conexión que nosotros debemos de tener con el cielo. Toda esa identidad, toda esa capacidad que se encuentra en los seres humanos se resume en estas dos palabras: reyes y sacerdotes. En eso consiste nuestra identidad. Y desde el principio, esa fue la instrucción divina. Dice ahí en el primer capítulo del Génesis, en el versículo 28, dice: y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Y luego les dice: domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y en este pasaje podemos ver las dos dimensiones de nuestra identidad como seres humanos. Primero, el sacerdocio. El sacerdocio habla de relación, habla de intimidad. Un sacerdote, según la Biblia, era un mediador, era una persona que podía entrar a la intimidad con Dios y conectar a los demás con el Dios invisible. Habla de cercanía, habla de intimidad, habla de procreación espiritual. Por eso les dice: reproduzcanse y multiplíquense. La reproducción, la multiplicación necesita a fuerzas de la intimidad. Todos nosotros llegamos así. Amén. Todos nosotros llegamos así, porque un hombre y una mujer tuvieron intimidad. Y de esa intimidad, independientemente de las circunstancias alrededor, fue lo que le dio origen a nosotros como seres humanos. Por eso el sacerdocio habla de intimidad, habla de procreación, habla de lo que se gesta cuando hay una cercanía profunda. Pero luego viene la otra parte, que es el reinado o el gobierno. Les dice: dominen la tierra, sean los señores de los peces del mar, de las aves del cielo, de todos los animales y de todas las cosas que hay sobre la tierra. Dios creó al hombre para vivir cerca de él, para vivir en intimidad con él, pero también lo hizo para representar su autoridad sobre la tierra. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy dando a entender? Dios nos creó así. Nos dio la capacidad de poder relacionarnos profundamente con Él. Nos dio conciencia de lo invisible para poder relacionarnos con un Dios invisible. Nos dio conciencia de lo trascendente para poder relacionarnos con un Dios que trasciende a lo material. Pero también nos dio la capacidad de razonar, de pensar, de decidir, porque esas son herramientas fundamentales de un rey. Tiene que poder decidir, tiene que poder razonar, tiene que poder pensar con claridad, escoger con claridad y con sabiduría. Esas son características de un rey, porque tiene que tomar decisiones, porque tiene que gobernar. Así fuimos hechos. Así fuimos diseñados. Pero entonces apareció la otra parte, apareció Satanás con un plan destructivo. Y el enemigo entendió una cosa y la tuvo muy clara desde el principio: si lograba robarnos la identidad, también nos robaría la intimidad. Y por lo tanto nos robaría la autoridad espiritual. Porque de la identidad viene la intimidad y de la intimidad viene la autoridad. Y eso fue exactamente lo que pasó. El pecado no solamente separó al hombre de Dios, también le distorsionó la identidad. Le distorsionó la imagen que tenía de sí mismo. Por eso hoy vivimos en una humanidad confundida, vacía, buscando sentido en tantas cosas: en el dinero, en el placer, en las relaciones, en el éxito, en las redes sociales, en las adicciones, etcétera, 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 en cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Porque cuando el hombre pierde su identidad, termina buscando sustitutos. Termina buscando otra cosa que le dé sentido a su vida. Vivimos buscando continuamente quiénes somos, por qué estamos aquí.
Y cada quien encuentra sus propias cosas con las cuales intentar sustituir la identidad que perdimos. Y mientras más lejos está el ser humano de Dios, más pierde su identidad y por lo tanto más pierde autoridad incluso sobre su propia vida. Somos seres muy gobernables últimamente. Amén. La humanidad cada vez se vuelve más gobernable, más se puede influir más. Hemos perdido la capacidad de razonar por nosotros mismos, de pensar y de decidir por nosotros mismos. Creemos que escogemos. Creemos que nosotros decidimos. Creemos que nosotros pensamos lo que nosotros queremos. Hace algunos meses atrás en las reuniones de jóvenes hablábamos acerca de esto, ¿verdad? Les decía, hay pensamientos que están tan metidos en nosotros y creemos que nosotros los inventamos. No es que yo creo esto. Mentira. Alguien puso ese pensamiento allí en algún momento. Solo que ha pasado tanto tiempo y se ha repetido tantas veces que ya me apropié de él, pero no nació conmigo. Cuando el ser humano pierde la capacidad para decidir, se vuelve un ser sumamente gobernable. Y eso era precisamente lo que el enemigo quería de nosotros, que fuéramos gobernables, no gobernantes, gobernables. Y mientras más nos alejamos de Dios, más perdemos nuestra capacidad para gobernarnos incluso a nosotros mismos. Perdemos el gobierno sobre nuestros pensamientos, perdemos el gobierno sobre nuestras emociones, perdemos el gobierno sobre nuestra familia, perdemos el gobierno sobre nuestras decisiones, perdemos el gobierno sobre el pecado. Ahora el pecado nos gobierna, nos domina. Porque el hombre fue diseñado para gobernar desde la presencia de Dios, no lejos de ella. La autoridad depende de la intimidad. ¿Qué dije? La autoridad depende de la intimidad. Porque tú puedes gobernar sobre tus hijos. Porque tú los engendraste. No puedes gobernar sobre los hijos del vecino porque esos no los engendraste tú, espero yo. Tú puedes gobernar sobre lo que tú engendraste. La intimidad es la que produce autoridad. Y cuando yo perdí la intimidad con Dios, perdí toda capacidad de gobernar. Escúchame, te voy a decir esto con mucho amor. Ya está poniendo pesado el pastor, ¿verdad? Nadie hace lo que le da la gana. Perdóname que te reviente tu burbujita emocional, pero nadie hace lo que le da la gana. Todos somos gobernados por algo. Todos seguimos a algo o a alguien. Y cuando no es Dios el que gobierna nuestra vida, es alguna otra cosa. No lo sé, no sé qué sea en tu caso particular, pero si no es Dios, cualquier otra cosa puede gobernar tu vida. Y quizá hoy haya personas aquí que llevan años sintiendo un vacío profundo internamente. Has intentado llenar tu corazón con muchas cosas, pero nada termina de satisfacerte. ¿Sabes por qué? Porque tu alma fue creada para Dios. Nuestra alma, nuestro ser más profundo, aquel que es lo único que puede sentirse satisfecho, fue diseñado para sentirse satisfecho solamente en la presencia de Dios. Nada puede reemplazar la presencia íntima de Dios en el corazón humano. Tal vez hay cosas que pueden hacerte sentir satisfecho por un tiempo, pero el vacío inevitablemente regresa, porque no fuimos diseñados para llenar nuestra alma con cosas intrascendentes. Nuestra alma fue diseñada para lo eterno, fue diseñada para lo invisible, fue diseñada para aquello que trasciende. Por eso dice la palabra y en el libro de Eclesiastés, pusiste eternidad en el corazón de los hombres. Dios nos puso lo eterno en el corazón y nada de lo finito de este mundo podrá sustituir esa semilla de eternidad, esa necesidad de lo invisible, de lo trascendente.
Por eso vino Jesús precisamente, para devolvernos esa trascendencia, para devolvernos del camino hacia la eternidad. Jesús no vino solamente a darnos una religión para seguir como muchas otras hay en el mundo. Jesús no solo vino para mejorar nuestra calidad de vida como seres humanos, no vino solo a mejorar tu conducta, no vino solo a llevarnos al cielo un día. Jesús vino a restaurar la identidad como hijos de Dios con la que fuimos creados al principio. Nos devolvió el camino hacia el Padre. Y al regresarnos el camino hacia el Padre, nos regresa nuestra identidad como hijos. Porque ¿quién puede acercarse íntimamente al Padre si no es un hijo? Puede haber muchos siervos en la casa, pero nadie tendrá jamás la cercanía que puede tener un hijo. Amén. Nos regresó el camino al Padre y con ella nuestra identidad como hijos. Porque aquí es donde aparece uno de los problemas más grandes de los cristianos actualmente. Uno de los problemas más grandes que cargamos la gente que ya venimos a la iglesia, que ya somos creyentes, que ya somos cristianos. Muchos creyentes no están interesados en recuperar la identidad que Dios les ofrece. Se conforman con mucho menos. Quieren mucho menos de esto. Quieren salvación, pero no quieren intimidad. Quieren bendición, pero no quieren transformación. Quieren ir al cielo, pero no quieren vivir como hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Sabes? Jesús nos enseñó acerca de esto. Hay una parábola que por lo general nosotros la aplicamos a las personas que van llegando, ¿verdad?, al camino de Dios. Sin embargo, esta parábola nos habla fuertemente de la condición en la que muchos de nosotros como cristianos estamos. Y es la famosísima parábola del hijo pródigo. Vaya conmigo ahí al capítulo 15 de Lucas. Vamos a leer los versículos 18 al 22. Dice: pero voy a levantarme e iré a mi padre. Es el hijo pródigo el que está hablando allí. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y aquí podemos encontrar dos ideas muy diferentes una de la otra. La idea del hijo que vuelve y la idea del padre que recibe. La idea del hijo era: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero dame trabajo. Se estaba muriendo de hambre. Dice que era tan grande su necesidad de comer, que se estaba peleando con los cerdos para comerse la comida que les daban, ¿verdad? Estaba peleándose con los cerdos. ¿Alguien ha visto lo que comen los cerdos? ¿Qué es lo que comen? No, la verdad no sé. Digo, cada quien sus gustos, ¿verdad? Pero a mí no se me hace algo muy apetecible. No huele bien, no se ve bien y de seguro no sabe bien. ¿Qué tan grande tenía que ser la necesidad de aquel joven que se estaba peleando con los cerdos por la comida que ellos estaban comiendo? Y cuando está en esa condición profunda, deplorable, dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre, hasta el último de los jornaleros tiene un plato de comida caliente en la mesa todos los días, y yo aquí muriéndome de hambre, peleándome con los marranitos por las cosas que comen ellos. Me voy a levantar. Y regresa, toma una buena decisión, vuelve a la casa del padre. El problema era la mentalidad con la que él iba. Ya no se veía a sí mismo como un hijo, se veía como un siervo. Dijo: no me interesa que me vuelvan a poner como hijo, nada más dame trabajo. Es más, ni me pagues, nomás dame de comer. Tenme como uno de tus jornaleros. Prepara su speech,
prepara su discurso, lo practica todo el camino, ¿verdad? Y cuando va llegando a la casa, el padre lo ve porque todos los días salía a esperarlo. Y cuando lo ve regresar, corre, lo abraza, lo besa, así como venía todo sucio y oliendo a cochino. Y entonces el hijo empieza a declamar el speech que tanto había practicado, ¿verdad? Y le empieza a decir: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre ni siquiera lo escucha. Empieza a dar órdenes: vayan, báñenlo y vístanlo con ropa nueva y pónganle calzado en sus pies y pongan un anillo en su dedo. Mientras el hijo buscaba ser un jornalero, un simple siervo en la casa, el padre tenía una idea muy distinta: restáurenlo como mi hijo. Mientras el hijo pensaba solo en sobrevivir, solo en no morirse de hambre, el padre pensaba en restauración. El hijo quería un lugar donde trabajar, donde ganarse lo que se comía. El padre quería devolverle su lugar en la familia. Y eso sigue pasando exactamente hoy. Personas que vienen a Dios pensando: yo solo quiero que Dios me ayude, porque traigo un problema, porque traigo una situación difícil. Yo solo quiero sentirme mejor. Hay mucha gente que viene a la iglesia nomás para sentirse mejor. Es que me siento muy bien cada vez que voy a la iglesia. Y entonces cuando se sienten mal vienen y salen de aquí sintiéndose muy bien y se sienten ya cumplida su misión del día. Solo quiero salir de este problema, solo quiero dejar esta situación difícil que me está pasando, solo quiero tener un poco de paz en mi corazón. Pero Dios no solamente quiere ayudarte con eso, mi hermano, mi amigo. Dios quiere adoptarte. Dios quiere hacerte su hijo. Dios quiere restaurar en ti la identidad que se perdió. Dios es mucho más ambicioso que nosotros. Dios te trajo a este lugar, querido amigo que hoy estás aquí. Dios te trajo a este lugar con una gran ambición. Tal vez tú viniste solamente para cumplir con alguien que te invitó. A lo mejor tú viniste porque sientes una necesidad en tu corazón y quieres sentirte mejor. A lo mejor viniste porque estás batallando con algo y quieres que Dios te ayude. Pero Dios es mucho más ambicioso que eso. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando esa mentalidad se prolonga. Si tú vienes aquí por primera, segunda o tercera vez y tienes esa mentalidad de que solo Dios te ayude con alguna situación que estás pasando, está bien, te la compro, te la acepto, acabas de venir. El problema es que hay gente en este lugar que tiene años y años y años y todavía sigue viniendo aquí como si fuera un jornalero a ganarse lo que se come. A sobrevivir, cuando Dios siempre ha querido restaurar en nosotros nuestro lugar en la familia de Dios. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan de este concepto de la adopción y del deseo de Dios de que seamos hechos hijos de Dios. Miren cuánto amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos más quieres? Ya te di 3. La Biblia nos habla del deseo de Dios, de que nosotros recuperemos, de que seamos restaurados al lugar de hijos. Porque un jornalero trabaja por obligación, pero un hijo vive en intimidad con el Padre. Y quizá muchos de los que están aquí se sienten indignos. Tal vez piensas: no, yo ya le fallé al Señor, yo ya fallé demasiado, yo ya me alejé mucho de Dios, yo ya no creo que pueda recibirme, he pecado demasiado. Pero mira, el hijo pródigo venía sucio, roto, oliendo a fracaso. Deja tú el olor a coche, el olor a fracaso. Y aún así el padre corrió hacia él, fue a buscarlo. Nada más con verlo de lejitos, el padre se daba cuenta de que se había gastado todo lo que él le había dado.
Ya nomás con verlo como venía, descalzo, para empezar. Dijo, este no trae nada de lo que le di. Pero no le importó, corrió. Eso representa el corazón de Dios hacia nosotros. Jesús murió en una cruz para que ningún pecador tenga que quedarse lejos de su Padre. Y lo que hace el padre de este joven nos muestra la obra de Dios restaurando en nosotros la identidad como reyes y como sacerdotes. Esa identidad de intimidad con Dios y de gobierno sobre las cosas creadas. Y lo primero que dice es, lo renueva, límpienlo y pónganle ropa nueva. Una característica muy interesante, si tú lees en la palabra de la vida de los sacerdotes del pueblo de Israel, era la purificación continua en la que ellos tenían que vivir. Cada vez que ellos iban a entrar al tabernáculo, que el tabernáculo no era otra cosa más que el lugar de reunión entre los hombres y Dios. Eso significa la palabra tabernáculo, lugar de reunión. Y cuando los sacerdotes entraban al lugar de reunión, tenían que lavarse profundamente, meticulosamente, lavarse y ponerse vestiduras adecuadas, a vestiduras que Dios había designado para que ellos pudieran entrar a la intimidad de su presencia. Cuando el hijo llega a la casa, venía sucio, venía oliendo mal, su ropa no era la adecuada para que pudiera entrar al cuarto de papá. El papá le dijo, quiero que vuelvas a ser mi hijo, quiero que vuelvas a entrar al cuarto, pero primero hay que bañarte y hay que cambiarte esa ropa, porque así no está bonito, ¿verdad? Así no está bonito. Viene a mi memoria a lo mejor una medio chusca, pero si te sirve para recordar lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Esa era una frase que comúnmente mi esposa le decía al perrito que teníamos cuando regresaba de la calle, ¿verdad? Y regresaba medio sucio de dar su paseo y le decía, eso no está bonito, le decía. Hay que bañarte, hay que limpiarte. Bueno, cuando el hijo llegó, le dijo, quiero que entres al cuarto, pero así no, porque eso no está bonito. Dios nos recibe tal y como somos, pero no pretende dejarnos tal y como somos. Si él quería permanecer dentro de la casa, necesitaba ser limpio y vestido correctamente. Por eso el Padre dice, traigan la mejor ropa. Y esta imagen nos recuerda a esos sacerdotes del templo de Dios que ministraban continuamente en la presencia del Señor. Tenían que estar limpios y tenían que usar vestiduras especiales. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es santa, mi hermano. Paz de Cristo. La presencia de Dios es santa y es perfecta. Y para poder entrar en la intimidad de su presencia, la limpieza de nuestros pecados es obligatoria. La buena noticia de esto es que es Jesús mismo el que nos limpia. Es Él quien nos purifica. No nos limpia solo para sentirnos mejor. No nos limpia solo para oler a fresco. Dios nos limpia para que podamos entrar en su presencia y que podamos vivir cerca de Él. El pecado nos separa de Dios, nos impide la intimidad, nos impide el sacerdocio, nos aleja de su presencia, nos roba la sensibilidad espiritual. Cuando nuestra vida está cargada de pecado, no somos sensibles a la presencia de Dios. Hay una gran barrera de separación. Por eso Jesús vino a limpiarnos, vino a lavarnos, no con agua, con su propia sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él tiene poder para limpiarnos. No importa cuán lejos hayas llegado, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuál sea tu pasado. Cuando alguien viene verdaderamente a Cristo, Él no solamente perdona los pecados, también nos regresa nuestra identidad como hijos de Dios, como sacerdotes, lavados y cubiertos
cubiertos nuevamente con la sangre de Cristo, que nos permite entrar a lo profundo de su presencia. Muchos quieren la bendición de Dios, pero no quieren permitirle a Dios que transforme sus vidas. Pero el Padre no solo recibe al Hijo, también lo transforma, lo viste de nuevo con su identidad original. Porque sí, Dios te recibe tal como eres, pero no te deja de la misma forma como llegaste. Él quiere transformarte, porque quiere que entres al lugar más íntimo de su habitación. Él quiere que seas un sacerdote que ministra en la presencia de Dios. Pero luego le pone anillo y le pone calzado. Y esto habla de autoridad y habla de gobierno. Además de las ropas nuevas, el Padre mandó ponerle calzado en sus pies y mandó ponerle un anillo en su mano. Y el calzado representa dignidad y redención. En la Biblia, estar descalzos habla de vulnerabilidad, incluso habla de abandono, habla de orfandad. Mis pies están pegados directamente a la tierra, no hay nada que me sostenga. Cuando el Padre mandó poner calzado en los pies del Hijo, le estaba regresando su dignidad, le estaba regresando su cobertura. No era más un advenedizo, no era más una persona desamparada. Tenía suelo, tenía una base sobre sus pies. Era el símbolo del Padre reconociendo nuevamente a su Hijo. Ya no eres huérfano, ahora tienes un Padre. Y qué impresionante es entender esto. Dios no solamente quiere salvarte de la condenación, quiere restaurar tu dignidad, quiere restaurar tu identidad como su Hijo. Y luego pone un anillo en su dedo. Y esto del anillo en el dedo no era otra cosa más que una señal de autoridad. Todo aquel que viera el anillo en la mano de aquel hombre podía entender que no era cualquier persona la que estaba allí. Era el hijo de la casa. Podía tomar decisiones, podía dar órdenes. No era un simple jornalero, era el hijo del dueño. Y el Evangelio de Juan nos enseña que ser hechos hijos de Dios no es solamente un título religioso, es una señal de potestad espiritual. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero muchos siguen viviendo como jornaleros en la casa del Padre. Y saben, hay una sentencia muy fuerte, muy cruda, pero muy real sobre esta situación. Juan en el capítulo 8, versículo 35 dice: y el siervo o el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda en la casa para siempre. Porque el siervo solamente se queda en la casa mientras hace algo, mientras puede servir en algo, mientras puede cumplir con alguna misión. Y cuando la obra se acaba o cuando no siente que tenga nada que hacer, se va. Ya no se queda porque ya no tiene trabajo. Pero el hijo, aun y cuando el trabajo se acabe, el hijo se queda en la casa porque es hijo. Porque no es valorado por lo que hace, es valorado por quien es él. Mucha gente está en la iglesia solo para cumplir con algún trabajo. Y no hay cosa más triste, porque depende su valor, su sentido de importancia, depende de lo que puede hacer. Y cuando no hay algo que puede hacer, se demerita completamente. No se queda en la casa, no disfruta de la intimidad, se siente bien haciendo cosas, pero cuando no está haciendo algo, no se halla en la casa, siente que no tiene un lugar. El hijo no necesita trabajar en la casa, el hijo está en la casa porque es hijo. Amén. Hay una diferencia enorme entre el hijo y el jornalero. Un jornalero va y viene de la casa, un hijo permanece en ella. Un jornalero solo viene a servir, el hijo viene a intimar con el Padre. Un jornalero sale de la casa a subsistir, a sobrevivir. El hijo sale de la casa a representar a su Padre.
Un hijo entiende que tiene acceso a la presencia de Dios. Entiende que fue llamado a gobernar sobre el mundo, sobre el pecado, sobre las tinieblas, a gobernar, a vivir una vida completamente transformada. Porque la verdadera autoridad nace de la intimidad con Dios. No puedes gobernar aquello que no has recibido de Dios primero. El hijo gobierna todo lo que el padre le da. El siervo solo gobierna sobre aquello que trabaja. Y quizá hoy hay personas que llevan años luchando con cadenas, con hábitos destructivos, vacíos internamente, esclavitudes espirituales. La respuesta no es solamente la fuerza de voluntad, no es echarle ganas. La respuesta es volver al Padre, porque solo cuando vuelves al Padre recibes autoridad sobre todas las cosas. Cuando una persona se encuentra verdaderamente con Jesús, algo cambia desde el interior. Algo profundamente cambia en su interior. Mis hermanos, lo primero que necesitamos hacer para poder cumplir con la misión de Jesús como iglesia es recuperar nuestra identidad como hijos, como reyes y sacerdotes. Gente que puede entrar a la intimidad con Dios y puede salir de la intimidad a ejercer gobierno sobre las cosas creadas. Cuando una persona puede encontrarse verdaderamente con Dios, se encuentra quién es realmente Él. Necesitamos creer la idea de Dios acerca de nosotros y no solamente hablar desde nuestras propias heridas, porque hay gente que se define a sí mismo a través de sus heridas, a través de sus errores, de sus equivocaciones, de sus fracasos. Dios quiere que te veas a ti mismo desde Él, desde su presencia, porque Dios sigue restaurando hijos, amén. Dios sigue limpiando pecadores, sigue levantando vidas destruidas, sigue trayendo de regreso a los que estaban lejos. Y quizá hoy esta palabra sea para todos los que estamos en la casa, pero también es una invitación para aquellos que hasta ahora han vivido lejos de Dios. Tal vez vives cargando culpas, vacío, ansiedad, pecado, aislamiento, soledad. Yo quiero decirte algo importante hoy. El Padre todavía sigue corriendo de los hijos que regresan. Todavía sigue corriendo a abrazar a los hijos que estaban lejos. No importa lo que huelas, fracaso, vacío, soledad, pecado. El Padre corre a abrazar a los hijos que regresan. Porque para eso murió Cristo en la cruz, para abrir nuevamente el camino hacia el Padre. Él quiere perdonar tus pecados, quiere limpiarte y quiere que recuperes tu identidad como un verdadero hijo de Dios. No tienes que seguir viviendo esclavo cuando Dios te ha llamado hijo. Hoy puedes volver a casa. Hoy puedes rendir tu vida. Hoy puedes recuperar tu identidad de la cual fuiste arrancado como rey y como sacerdote, que puede entrar en la presencia de Dios a adorar y que puede salir al mundo a reflejar la imagen de su Padre. Vamos a hablar largo y tendido sobre esto, porque es importante que todos nosotros como iglesia recordemos quiénes somos en Cristo, que recuperemos la identidad completa. Hermano, Dios no quiere siervos en la casa, Dios quiere hijos. Los hijos sirven, pero sirven desde otra plataforma muy diferente a la de un siervo, porque el hijo sabe que vale por lo que es, no por lo que hace. No hace para hacer, hace porque es, no para ser aceptado, sino porque ha sido aceptado por el Padre. Y eso hace toda la diferencia. Así es que te voy a invitar para que prepares tu corazón, que le digas: Señor, yo quiero que en esta semana me hables fuerte y claro, y que yo pueda entender quién soy realmente en ti. ¿Te puedes poner de pie ahí donde estás en tu lugar? ¿Y qué te parece si hoy le decimos juntos al Señor: quiero saber quién dices que soy? Quiero saber cuál es mi verdadera identidad. Si realmente fui creado para estar cerca de ti, házmelo saber. Si realmente fui creado para gobernar y no para ser gobernado,
Ayúdame. Ayúdame a recuperar esa identidad. Ayúdame a recuperar el quién soy yo realmente. Porque si alguien sabe quién soy yo y para qué fui creado, ese eres tú. ¿Se lo puedes decir al Señor? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile: Señor,